que tenemos de poder acercarnos a ti a través de ese camino nuevo que es nuestro Señor Jesucristo y poder hacerlo confiadamente, Padre, con libertad, sabiendo, Padre, que somos aceptos delante de ti a través de Jesucristo, que es nuestro amado Salvador. Gracias, pues, Señor, por permitirnos presentar ofrendas. No solo me refiero a las ofrendas económicas, Señor, sino nuestra vida, nuestro ser, Padre. El llamado del Espíritu a través de Pablo es que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio, en ofrenda grata a ti, Señor, como olor fragante, así como lo era aquellos sacrificios que se hacían en el templo por manos de los sacerdotes. Que así, Padre, nos presentemos delante de ti para agradarte verdaderamente, para honrarte, Señor, y que podamos estar receptivos, Señor, para entender tu palabra, para recibirla, para que se establezca una base firme de tu verdad. Te ruego, Padre, que nos permita ser humildes para someternos a la autoridad de tu palabra y que podamos, Padre, realmente ponerla como la base y el fundamento de lo que tú nos has revelado, Señor, para que los diferentes vientos de doctrina que soplan fuerte, Señor, no puedan movernos, sino que antes bien, afirmados nuestros corazones a través de la verdad, te podamos amar, te podamos servir y podamos ser instrumentos para ser usados para tu honra y para tu gloria. Padre, ayúdanos, bendícenos y guíanos, Padre, para así ser fieles y cumplir tu voluntad. Te lo pido humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome lugar, hermanos. Pues continuamos, hermanos, con el tema, el camino a un avivamiento permanente. Hermanos, en el mensaje anterior estuvimos analizando brevemente, aunque puede parecer que no, pero brevemente, lo que Pablo estaba explicando al respecto, sale un gallito, al respecto de cómo es que la ley divina no es una trampa de parte de Dios para motivar al hombre a pecar, sino que realmente, hermanos, la ley de Dios forma parte del propósito divino de revelar al hombre su pecado. Es para que el hombre sepa en todo lo que ha fallado, en todas aquellas ofensas, transgresiones, agravios que se han hecho contra Dios. Una buena base de eso, dijimos, están en los 10 mandamientos que todos de alguna manera hemos escuchado, conocido o leído a través de las Escrituras, que a través de los cuales, hermanos, al evaluarnos ante ellos, pues yo creo que todos podemos decir que hemos quebrantado cada uno de esos 10 mandamientos. Simplemente, ¿quién de nosotros ama a Dios con todo su corazón, mente, alma y fuerzas? Con todo. Pues no, ¿verdad? No estamos cumpliendo ese mandamiento. Luego, no te harás imagen, no caer en la idolatría. ¿Has dejado a Dios en un segundo plano más de alguna vez por tu trabajo, tu familia, un paseo, una situación, una circunstancia en tu vida? Yo creo que tenemos que decir que sí, más de alguna vez. Entonces ya caímos en la idolatría, hermanos. Si tú amas más a tu familia, tu dinero, tu casa, tu trabajo que a Dios, ya estás en idolatría. Dice que la avaricia es idolatría para aquellos que aman más su dinero. En el caso de Zaqueo vimos que supo corregirse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llegó Cristo a su vida y hubo un nuevo nacimiento. Por eso, ¿verdad? A cambio del joven rico. Qué curioso, ¿no? Que la Biblia habla de estos dos ricos, pero uno que se fue triste porque amaba más su dinero, y el otro entregando la mitad de sus bienes y restaurando o restituyendo a aquellos que había defraudado, ¿no? Fíjate la gran diferencia cuando llega Cristo a la vida de una persona a cuando la persona no rinde su vida al Señor. Qué interesante. A lo mejor se mencionó, ¿verdad? Pero no voy a dar la clase, hermanos, otra vez.
Claro que no. Pero es importante, hermanos, que al estar evaluándonos a través de cada uno de los mandamientos, nos damos cuenta que hemos quebrantado todos, hermanos. ¿Has tomado el nombre de Dios en vano alguna vez? Hemos santificado cada uno de los días que el Señor nos ha dado para glorificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día, bueno, a menos de que venga un familiar y te lleve a dar la vuelta. ¿Sí? O que sea tu cumpleaños y como te organizaron una fiesta, pues no viniste, ¿verdad? O porque iba a jugar la selección de México, como sucedió en muchos casos, ¿no? O sea, en muchas personas. Y qué curioso, ¿no? O sea, cómo, si somos honestos, vamos a darnos cuenta que a pesar de que pasamos 6 días trabajando, y algunos de nosotros a veces hasta trabajamos enfermos, ¿verdad? Nos llegó la enfermedad durante la semana y aún así trabajamos, pero el domingo, ay, no voy a la iglesia porque estoy enfermo. No es que no vengas a la iglesia, es que no vienes a presentarte ante Dios para agradecerle por los 6 días de trabajo, porque te guardó, te bendijo, te proveyó, pero no quisiste venir porque estabas enfermo. Me refiero a un dolor de cabeza, un dolor de pie, una gripilla por ahí, ¿verdad? Claro, hay de enfermedades a enfermedades, ¿verdad? Pero digo, qué importante es, ¿no? Que nos demos cuenta que sí hemos quebrantado el 4.º mandamiento. Y así le seguimos, hermanos. No, pues ya, ¿para qué, verdad? Ya, honra a tu padre y madre. ¿Llegaste a deshonrarlos alguna vez? Que una vez, un montón de veces, ¿verdad? Y luego, no matarás. Bueno, pero yo no he matado. Pero ¿qué dice Jesús? Si tú aborreces a alguien en tu corazón, tú eres asesino delante de mis ojos. Entonces, ahí, hermanos, nos damos cuenta que hemos quebrantado todos. ¿O no es cierto? Esa es la realidad, ¿no? Y por eso sirve la ley, para que nos revele el pecado. Alguien dijo, hermanos, que la ley es como un espejo. Cuando te pones en un espejo, y más de esos que tienen aumento, hermanos, ¿sí se han visto en esos espejos que tienen aumento? ¿Cómo te ves? Que dices, ay, esta arruga no la había visto en mis espejos normales, ¿verdad? Y luego ir aquí esta mancha y este grano y ay, Dios mío. O sea, la ley, hermanos, es un espejo que te refleja en alta definición. Te dice tal cual eres. Y déjame decirte que la mayoría de nosotros, híjole, bueno, pues ¿qué digo? Somos realmente expuestos, pues, por Dios a través de la ley. Bueno, entonces, hermanos, todo esto que hemos estado viendo ha sido parte de la respuesta a la que muchas personas tenían en términos de por qué Pablo hablaba de que ahora estábamos bajo la ley del Espíritu y no bajo la ley de Moisés. Obviamente, todo esto era una forma de responder a las personas que, de acuerdo con sus creencias, conceptos, ideas u obras, se consideraban a sí mismos como buenos, como justos y aceptables delante de Dios. Es a través de la ley de Dios que se tiene conciencia cierta, hermanos, y digo conciencia cierta, de todo lo que en verdad es pecado. Fuera de la revelación divina, o sea, fuera de la ley de Dios, todo se remite a conceptos, o sea, yo creo, a ideas, yo pienso, o a sentimientos humanos, pues yo siento. O sea, el yo creo, yo pienso y yo siento, ante la ley de Dios, quedan abajo, hermanos. Deben quedar desechados, a un lado. Por encima, hermanos, de la ley de Dios, nada debe estar. Es que yo pienso, es que yo siento. Pues déjame decirte que ante la ley no vale. Hablando humanamente, hermanos, ante la ley humana, si tú dices, es que yo sentí compasión de esta situación y por eso le robé al de la tienda para darle a esta persona pobre.
Pues qué noble sentimiento el tuyo, ¿verdad? Pero cometiste robo, por lo tanto la ley te condena a una sanción, ¿verdad? ¿Pero qué? Yo pienso que no hice nada malo. Bueno, tú piensas, pero la ley establece que si tú robas, sin importarle el motivo, pero robas, es un delito que necesita ser castigado. Entonces, es exactamente lo mismo ante la ley de Dios, hermanos. Lo mismo. No importa lo que pienses, ni lo que creas, ni lo que sientas. Es lo que Dios dice. Y hermanos, es un brinco que muchos de nosotros de repente nos ha costado trabajo dar. Porque, ¿cómo le damos valor a lo que pienso, creo y siento? Por eso, hermanos, tú vas a notar que una persona que va entendiendo la palabra de Dios, que va creciendo espiritualmente, normalmente te va a decir, la palabra de Dios dice, o la Biblia dice, o Dios dice. ¿Te fijas en eso? Y si no, ponte a observar, de repente cuando hables con un creyente, cuando él te diga, no, es que la Biblia dice esto, o sea, ya deja de decir, es que yo pienso, es que yo siento, es que yo creo. Porque eso ante Dios no tiene más valor que su palabra. Por eso lo que Dios dice, lo que dice la Biblia. Aunque pueda ser a lo mejor incómodo y molesto para las personas, pero tú y yo tendríamos que referirnos siempre a lo que Dios dice. Punto. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver, hermanos, los siguientes versos dentro de Romanos capítulo 7, versículos 8 y 9. Vamos a ver estos dos versículos, hermanos, los cuales, hermanos, junto con todo este contexto, han sido tomados por muchas personas para tergiversar lo que en verdad el apóstol está queriendo decir y aclarar en relación al pecado. Por eso, hermanos, vamos a leer primeramente el versículo número 8, Romanos 7, 8. ¿Qué dice? Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. ¿No que no era una trampa para pecar? Porque sin la ley, el pecado está muerto. ¿Ya ven? ¿Eso es lo que está diciendo Pablo? Realmente no, hermanos. Miren, la ley de Dios no produce pecado. Hablando igual humanamente, ¿la ley produce delincuentes? No, claro, es que no. ¿Por qué la ley de Dios va a producir pecado en el hombre? Pero Pablo aquí parece, ¿da? ¿Dónde? Exacto. Miren, vamos a notar. Lo primero es que la ley de Dios debe quedar claro que no produce el pecado. La ley de Dios no produce el pecado en el hombre. En este verso, Pablo aclara que la ley en sí misma no es la responsable por la existencia del pecado, sino que el pecado se encuentra ya en el corazón de una persona y es lo que produce la codicia. El hombre es codicioso. La ley dice no codiciarás. Por eso el hombre, al escuchar ese mandamiento, dice que toma ocasión, o sea, dice como lo toma como base para codiciar. ¿Sí? Por favor. Entonces, ¿el mandamiento o la ley produce pecado? El asunto es que cuando alguien es confrontado con una orden que va contraria a sus deseos o intereses personales, ¿qué es lo que tiende a hacer el hombre? A ignorar, a rebelarse contra esa ley. Todos los que fuimos hijos, porque todos fuimos hijos, y ahora que los que somos padres, cuando se toca un aspecto de una regla o una ley en tu casa, ¿verdad? Pues si no estabas de acuerdo, ¿qué pasaba? ¿Verdad que te llegaste a rebelar?
Claro, nos costó una chancliza o unos fajazos, ¿verdad? Pero como quiera nos rebelábamos. ¿Por qué? ¿Porque el mandamiento era malo? ¿Porque el mandamiento me incitaba a pecar? No, es que el mandamiento, al serme dado a conocer, yo al ser rebelde no quería obedecer porque iba contrario a mis deseos. Por eso, hermanos, es muy interesante que si nosotros retomamos la historia original de cuando surge o se produce el pecado, nos damos cuenta que Adán y Eva, al ser perfectos, ellos tenían la capacidad de no obedecer a Dios, pero también la capacidad de obedecerlo. Entonces, ¿quién produjo el pecado? ¿La orden de Dios de no tomar el fruto? ¿O de Eva que decidió pecar? Una vez que entra el pecado en el hombre ya es pecador por naturaleza. Por ende, cada vez que es confrontado ante una ley, una orden, y va contrario a sus deseos, nuestra tendencia es a manifestar el pecado que ya está en mí, ¿verdad? Por eso es muy interesante que Pablo está diciendo, y lo vamos a explicar un poco más, cuando dice aquí, tomando ocasión, pareciera aquí como que el mandamiento es el que provoca, ¿verdad? Que haya pecado, pero no lo dice en ese sentido. Ahorita lo vamos a ver. La ley de Dios, hermanos, no es el problema, sino el pecado que se anida en el corazón de todos los seres humanos. La ley no puede producir el pecado, por lo tanto no puede incitar al hombre para que peque. Pero aquí Pablo dice que el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. La palabra ocasión, hermanos, en el idioma griego se utiliza para hacer referencia a un punto de partida, o sea, una base. También se usaba para mencionar una base, operación militar. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que el pecado utiliza o se aprovecha del mandamiento, o sea, de la ley divina, como base para despertar toda clase de deseos pecaminosos. Eso es lo que significa tomando ocasión. Sí. Ah. Ese es el punto, ¿verdad? O sea, el mandamiento, al ser conocido por el hombre, despertó en él lo que ya estaba en él, ¿verdad? Por eso ese tomar ocasión no quiere decir me provocó, me instó, ¿verdad? Me empujó a pecar. No. La ley solamente, ¿verdad?, al ser dada, mi carne tomó esto como pretexto para hacer lo malo, por la tendencia natural a ir en contra de aquello que a mí me gusta o me interesa. Miren, todos sabemos que el hombre tiene la inclinación natural a la rebeldía. Surge esto como un reflejo ante una orden que sea contraria a su gusto o deseo personal y termina haciendo lo contrario de aquella orden. Así como la ley no puede producir el pecado en el corazón del hombre, tampoco puede limpiarlo del pecado. Sino solamente lo que hace la ley es que el pecado sea evidente a la persona y lo pueda reconocer. Por eso, hermanos, es importantísimo que tú y yo tengamos el buen hábito de leer la Biblia todos los días, porque la palabra de Dios va a estar formando mi forma, o sea, mi manera de ser, de hablar, de pensar, de sentir, de actuar. Y cuando algo que yo piense, diga, haga o sienta que va contrario a Dios, tenemos un gran, ¿cómo lo quiero decir? Bueno, la Biblia lo menciona como paracleto, que es alguien que está a tu lado para ayudarte. En este caso, hermanos, el Espíritu Santo, que es el paracleto, dice que cuando nosotros ya empezamos a pensar, a hablar o a hacer algo contrario a lo que dice Dios,
el espíritu me empieza, ¿verdad?, a incomodar. Y me trae a mi mente la palabra de Dios y por eso nos redarguye, ¿verdad? Acuérdate, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. ¿Cómo una persona, un creyente, va a poder, hermanos, evitar caer en el yo creo, yo pienso, yo siento, ¿verdad?, si no lee la Biblia, si no conoce la Biblia? No importa si ya la leíste una vez, dos veces, sí, voy a decirte lo que decía a unos hermanos. Si tú ya leíste la Biblia una o dos veces completa, y qué bueno, ahora ya no la leas, ahora estúdiala. Está bien que la leas, pero ahora estúdiala. Porque yo me puedo proponer a leer la Biblia en un año o antes, si es posible, sí la podemos leer, ¿o no es cierto? Hay, ¿cómo le llamamos? Planes o guías, ¿verdad?, de lectura a través de la cual tú puedes leer la Biblia en un año o en 6 meses, toda completita. Y puede ser que ya la hayas leído una o dos veces o 3 o no sé cuántas, puede ser hasta 10, 20 veces, puede ser. Pero ¿cuándo vas a empezar a estudiar la Biblia? Vale la pena, ¿no? Te aseguro que no lo vas a poder estudiar ni en 6 meses, ni en un año, ni en 5 años, ni en 10 años. Te va a llevar toda tu vida. Pero, y no vamos a terminar exacto, pero obviamente tu mente va a estar abundando el conocimiento de la palabra de Dios para cuando enfrentes situaciones ya no digas, es que yo pienso que esto sería mejor. No, ya no vas a pensar así. Vas a decir, bueno, ¿qué es lo que Dios me enseña en la palabra, en su palabra? ¿Qué es lo que debo de hacer aquí de acuerdo con la Biblia, con la palabra de Dios? ¿Qué enseña Dios? O sea, es lo que va a venir a tu mente antes del que yo pienso, yo siento, yo creo. Por eso dice Pablo, mora en abundancia la palabra de Dios en vuestros corazones, para que todo lo que tú hagas sea para la gloria de Dios. Todo. Solamente así, hermanos. Por eso Pablo está retomando aquí aspectos fundamentales del judaísmo, recuerden, porque está hablando a los judíos creyentes que estaban todavía lidiando con la situación de cómo podían ellos ya no vivir bajo la ley, ¿verdad?, la cual, hermanos, ciertamente había sido dada por Dios, pero que no era el propósito de la ley justificar al hombre, mucho menos salvarlo o limpiarlo de sus pecados. ¿Qué leímos en Gálatas? Que el propósito de la ley era como un ayo, o sea, como un, ¿cómo se le nombra? Un cuidador. Pero ¿cómo se nombra más? Pero era un, ¿cómo se le llama? Pues como un nano, una nana, ¿cómo le nombran? ¿Se acuerdan que antes usaba eso de que las personas, algo así, pero era el responsable de criar, de educar, de formar. Un tutor, gracias. La ley era el tutor, pero ¿era para qué? Para llevarnos a Cristo. Para que yo pueda entender, ¿verdad?, que la ley de Dios es para que yo conozca mi pecado y reconozca que Jesús es el único que me puede librar del pecado. La ley me enseña cómo ser justo, pero me doy cuenta que yo no puedo ser justo, por lo tanto voy a Cristo para que Él me haga justo ante Dios. Yo sé que yo no puedo ser santo a través de la ley, pero en Cristo somos santos. O sea, ese es el punto. La ley era un educador, un tutor que me estaba enseñando, pero para llegar a Cristo, ¿verdad?, para entender quién es Cristo realmente en nuestra vida, ¿verdad? Por lo tanto, el pecado tomando ocasión, o sea, el pecado que mora en mí, ¿verdad?, lo tomó como pretexto para decir, entonces voy a codiciar, ¿verdad? Voy a tener envidia de la buena. ¿Alguien ha tenido envidia de la buena?
Pues no existe, hermanos, envidia de la buena. La envidia es envidia. Pero ¿qué tal las mentiras piadosas? Pues menos, ¿verdad? La mentira es mentira. No importa cuán piadosa puedes pensar que sea algo de eso. Algo de lo que tú digas falso. Pero ¿cómo el ser humano, verdad, quiere cambiar las cosas? Envidia de la buena, mentiras piadosas. ¿Habrá otra cosa de esas combinaciones? Medias verdades, ¿sí? O verdades a medias, ¿verdad? Sí. O sea, ¿cómo los seres humanos queremos disfrazar y mezclar lo bueno con lo malo, no? La brujería, ¿verdad? A través de invocar a Dios. O sea, ¿cómo? ¿Cómo es eso? La magia blanca, ¿no? Bueno, hay muchas cosas, ahorita no me viene a la mente, pero el hombre es experto en hacer esas mezclas. Por eso la Biblia habla de ser puros en el creer, ¿verdad? Puros en el conocimiento. Puro quiere decir que no esté mezclado con otras cosas, que no sea solamente lo que Dios dice. Y de veras estamos muy mezclados con las filosofías humanas, con las costumbres humanas, con las tradiciones humanas. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que conocer la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios, solo Escritura, decía en la Reforma, ¿verdad?, de Martín Lutero y Calvino. Solo la Escritura es la única base y fundamento de lo que debemos creer y lo que debemos hacer. Solo la Biblia, nuestra regla de fe y orden, era una expresión que usábamos mucho antes. Pero lo que quiere decir es eso, la Biblia me enseña lo que yo debo creer y cómo debo hacer las cosas, fe y orden. Entonces, Pablo no está diciendo que el pecado fue producido por conocer la ley, sino que el pecado, tomando la ley como pretexto para mostrar todo lo malo que está en él, ¿verdad?, solamente lo que ha hecho es exponer el pecado. La ley lo que hace es exponer el pecado, decirle a toda persona, tú eres esto y ese. Por ejemplo, al no cumplir con los mandamientos, hermanos, nos damos cuenta que somos codiciosos, que somos ladrones, homicidas, mentirosos. Gracias, hermano. ¿Y qué dice la Biblia en cuanto a los injustos, ladrones, asesinos y mentirosos? Y luego idólatras. No, hombre, hermanos. Desleales a Dios. Y a nuestros padres. Deshonramos a nuestros padres. Dice que la ley, en Timoteo creo que dice que la ley fue dada para los matricidas y los parricidas. ¿Quiénes son los matricidas y los parricidas? Los que matan a mamá o a papá. ¿Llegas a matar en tu corazón a tu mamá o a tu papá alguna vez? Viejo, hijo de quién sabe qué, decíamos enojados con ellos. Ojalá y se muriera. ¿No? ¿No te pasó a ti? Porque yo sí lo dije varias veces. Enojado, airado, molesto, como sea que haya estado, justo o injustamente como me haya pegado mi papá. Pero recuerdo cuando yo decía eso. Sí, pues. Sí, claro. Sí, no. Precisamente, y ese es el punto, ¿no? Al recordar esas cosas y decir que la ley fue dada para los matricidas y patricidas, ay, Señor, sí. Sí, claro, ese es el punto, sí, no conocíamos. Pero mira, y más, ¿cuánta gente hemos sabido que se ha atrevido a matar físicamente a sus padres, a su mamá o a su papá? Ha habido casos, tristemente. Pero ¿la ley provocó que esta persona hiciera eso? Pues no, fue el pecado que mora en él. La ley solamente lo expone como lo que él es. Y ese es el detalle, por eso a mucha gente no nos gusta la ley. Por eso muchos quieren decir, deje eso de la ley, eso no sirve, eso ya está pasado, ya está abrogado. No, la ley nunca ha sido abrogada, fue cumplida, pero no abrogada, ¿verdad?
Por eso, hermanos, queda claro, ¿no?, que en el versículo 8 el Pablo está diciendo que la ley de Dios no produce el pecado. Y lo segundo, hermanos, versículo 9, Romanos 7:9 dice: y yo, sin la ley, vivía en un tiempo. Fíjense, hermanos, aunado con la parte final del versículo 8, cuando dice sin la ley el pecado está muerto, no está diciendo que la persona que no conoce la ley no puede pecar contra Dios y tener como sentencia la muerte, sino que está mencionando lo que se dijo Esdras en otras versiones, que mientras la persona no conocía la ley, no era consciente de su pecado. Por eso el pecado estaba muerto. O sea, la persona no consideraba que estaba pecando. Yo les decía la semana pasada que una de las cosas que yo nunca imaginé en mi ignorancia de la ley, que el postrarmente una imagen era pecado. Yo no podía concebir eso. Ni en mis sueños más remotos o locos podía pensar que eso era algo malo. Es más, yo tenía como una base. Según yo, cuando llegaba esa crisis existencial sobre si realmente Dios existía o no, yo decía, bueno, pero la Virgencita se le apareció a Juan Diego. Ahí está la prueba de que sí. Fíjate lo que yo me basaba, de que ahí estaba la prueba de que sí, la Virgencita se había aparecido a Juan Diego. Pero evidentemente, hermanos, ya conociendo la verdad, obviamente es muy distinta, ¿no? Yo no necesito de ese tipo de evidencias para creer en Dios y la existencia de Dios, ¿verdad? Pero el punto es de que yo no sabía, pero eso quiere decir que porque yo no sabía no era pecado. Simplemente la conciencia en mí sobre ese pecado estaba muerta. Y lo confirma aquí, dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, o sea, yo creía que yo estaba vivo, pero venido el mandamiento, o sea, una vez que llega el conocimiento de la verdad, el pecado que estaba en mí, lo que estaba cometiendo, me doy cuenta que está tan vivo que lo que hace en mí es apartarme o matarme espiritualmente. Híjole, por eso está medio confuso y muchos tergiversan este texto, ¿verdad? Vuestros textos, porque evidentemente, hermanos, no están tomando todo el contexto que nosotros ya hemos tomado y por ende están considerando, ¿verdad?, que es mejor no tener la ley o no creer en la ley, no conocer la ley de Dios. Pero lo que podemos ver aquí, hermanos, evidentemente es que la ley de Dios no produce la muerte. Si no produce el pecado, tampoco produce muerte en la persona. Hablo de la ley de Dios. Pablo confiesa que gran parte de su vida vivió en un tiempo sin la ley, a pesar de que él conocía la letra de la ley. Él estaba muy lejos del espíritu de la letra que él conocía, pero cuando llegó el entendimiento verdadero del mandamiento, él empezó a verse como realmente era. ¿Cómo era Pablo? Era un miserable, era un pecador, injusto y totalmente alejado de Dios. Eso era Pablo. Cuando él fue consciente del mandamiento o de la ley de Dios en él, se dio cuenta de eso. Muchas personas antes tenían un poco más de conocimiento de la ley de Dios, por eso muchos decían que si ellos morían se iban a ir al infierno. Hoy en día, hermano, la mayoría de la gente ya no conoce, aunque sea en teoría, los mandamientos. Por eso muchos dicen que cuando la gente se muere, ¿a dónde se va? Al cielo. Vuela alto, le dicen, vuela alto. ¿Ah? Oye, pero lo mataron porque estaba robando. ¿Qué? Era buena gente. Nada más porque robaba, pero era buena gente. Era buena gente, sí, era buen hijo, se portaba bien y luego era un buen papá, era bueno ahí con sus hijos y que sabe qué y que sabe cuánto, pero era ladrón. Se ofrece un borracho, drogadicto, pero era buena gente. No se metía, había una vez que entrevistaron a una familia porque ellos estaban pidiendo justicia por su hermano que lo había matado la policía.
¿verdad? Pero lo habían matado porque estaba robando. Y dice, ¿pero qué? Él no se metía con nadie. No le, él robaba. Dice, sí, ahí dice, ¿cómo? O sea, esa manía del hombre de mezclar lo malo y lo bueno, ¿verdad? Que si era buena persona, no se metía con nadie. Oye, pero estaba robando. No, pero era buena gente y pedían justicia. Pues ya la tenían, ¿verdad? Ya la tenían. Pero bueno, entonces, hermanos, Pablo cuando se da cuenta, hermanos, y ese es el punto. Yo no sé cómo tú te ves personalmente o cómo crees que Dios te ve a ti. Pero una vez que yo conozco realmente la ley de Dios, yo no podría menos que verme como un miserable, como un pecador condenado, perdido, digno y merecedor de la ira, el castigo eterno de Dios. Yo, Arturo López, así como Pablo, ¿qué dice? Y yo, él mismo, él está hablando de una experiencia personal. Y yo sin la ley, decía. Si yo sigo pensando que soy buena persona, que yo no le hago mal a nadie, que pues tengo mis ratos, evidentemente, como todo mundo, pero normalmente soy buena persona, ¿verdad? Soy buena persona. Pero cuando te das cuenta que nadie es bueno sino solamente Dios, o sea, si yo quiero considerarme bueno, tengo que ser como Dios. ¿Puedes ser como Dios? Pues no, ¿verdad? Entonces no eres bueno. Entonces, al ser confrontado con la ley de Dios de manera personal, por eso una persona cuando realmente se confronta delante de Dios en base a como Dios te ve, hermano, te da vergüenza. Empiezas a quebrantarte en tu corazón y a humillarte ante Él pidiendo perdón. Empiezas a experimentar arrepentimiento. No empiezas a justificarte ni a decir, no, pues de veras, pues es que yo no le he hecho mal a nadie. Es más, yo me he esforzado por ayudar a las personas. Yo me he quitado el pan de la boca para darle a otros. Pero otra vez, ante la ley de Dios, ¿quién eres? Un ladrón, un mentiroso, un asesino, desleal, idólatra. ¡Ay, santo Dios! Precisamente. Exacto. Uh-huh. Claro. Sí. De hecho, por ley, abortar intencionalmente es derecho. Cuando la Biblia le llama asesinato, hermanos. No éramos exactamente, es lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Y mira que Pablo conocía de la ley escrita, pero él no estaba despierto espiritualmente, él estaba muerto espiritualmente. Por lo tanto, el mandamiento para él no existía realmente. De hecho, él mató a varias personas. Dice que él fue quien autorizó la muerte de Esteban, ¿se acuerdan? Entonces, ese es el detalle precisamente. Por eso es importante aclarar que la ley de Dios no produce el pecado, pero tampoco produce la muerte en la persona. Si alguien es sentenciado por la ley humana a fusilamiento, por ejemplo, o en el caso de Estados Unidos, que la inyección letal, ¿la ley lo mató?
o sus acciones lo condenaron a tener que pagar como sentencia la muerte capital. O la sentencia capital, que es la muerte. Entonces, ese es el asunto, ¿no? La ley, por eso dice, no, vamos a llegar a ese punto, ¿verdad? En el verso 16 menciona, ¿verdad? Y en él, más adelante, no recuerdo, pero vamos a llegar al punto donde dice que la ley es buena. La ley es buena. Y al decir bueno, ¿verdad? Implica muchas cosas, pero no me voy a adelantar. Entonces, hermanos, cuando llegó el entendimiento verdadero del mandamiento, Pablo empezó a verse como realmente era, un miserable, pecador, injusto y alejado de Dios, a pesar de que él creía que era justo ante Dios, que él estaba bien cerquitas de Dios, o que Dios estaba muy cerca de él, no sé, a lo mejor las dos cosas, y que él no era un pecador como los otros pecadores, hablando de los gentiles, ¿no? Incluso de los publicanos, porque ya ven cómo se expresaba el fariseo del publicano, ¿verdad? No soy ni siquiera como este publicano, ¿verdad? Entonces, al entender las demandas justas de la ley, su pecado, hermano, revivió, dice él, es decir, llegó a darse cuenta de toda su maldad y dice, yo morí, o sea, que fue consciente del pago o el resultado de su pecado. O sea, él se da cuenta que a través de la ley él estaba muerto espiritualmente, aunque él creía vivir, estar vivo. Por eso dice, yo viví un tiempo, ¿verdad?, sin la ley, pero él creía estar vivo espiritualmente, cuando en realidad el pecado, dice, lo hizo darse cuenta que estaba muerto espiritualmente y por ende muerto eternamente. Si Cristo no llega a él, él se hubiera condenado eternamente. Y mira, esto es importante para ti y para mí. Yo creo que tenemos personas a quienes amamos mucho, ¿sí o no? Y que no son cristianos, que no han entregado su vida a Cristo. Yo creo que ese debe ser un incentivo, una motivación para insistirle a los nuestros que rindan sus vidas a Cristo. Vas a poderle dar argumentos, si conoces la Biblia, a tus hijos, nietos, tíos, primos, padres, abuelos, yo no sé, para que ellos puedan conocer la verdad. Porque si tú nada más los invitas a la iglesia, está bien, pero mira, yo sé que a lo mejor, no a lo mejor, Dios puede tocar el corazón de cualquier persona a venir aquí. Pero muchas de las cosas que tú y yo estamos hablando, te aseguro que muchas cosas no van a entender nada. Yo casi creo que hay cosas que a ti mismo te están costando trabajo poderlas entender, que ya más o menos conoces. Ahora imagínate una persona que viene por primera vez, se duerme, se fastidia, se cansa. Por eso la labor, hermanos, de evangelística tiene que ser no tanto aquí, sino aprovecha los tiempos, los lugares en tu casa, en la casa de ellos, para ayudarles a que ellos conozcan, ¿verdad? Bueno, lo digo pues porque yo creo que todos queremos que ninguno de los nuestros se pierda, ¿o no? Porque irse al infierno, hermano, morir eternamente es estar en el infierno por toda la eternidad. Yo no creo que nosotros queramos eso para un hijo, un nieto, un vecino que estimamos, ¿verdad? Un amigo, no sé, alguien cercano a nosotros. Bueno, Pablo mismo, hermanos, ya lo había dicho antes, que la paga por el pecado era la muerte. Entonces, no es la ley divina, no es el mandamiento lo que produce muerte, hermanos, en el hombre. ¿Qué es lo que produce la muerte en el hombre? El pecado. La paga por el pecado, la muerte, hermano, la separación. Entonces, no se trata de la ley, se trata del pecado que mora en nosotros. Entonces, al creer esto, hermanos, Pablo se vio por primera vez que estaba muerto espiritualmente. En el momento que los ojos de su entendimiento se abrieron, pudo ver la majestuosidad,
la santidad y la perfección de la ley de Dios, quedando él vacío, insuficiente, reprobado, condenado, muerto. Hoy ante la ley de Dios ves la realidad de tu condición espiritual, hermano. Esto es lo que resulta. No puedes ver otra cosa. Anteriormente se nos hablaba mucho del amor de Dios, que si yo aceptaba a Cristo, Cristo me iba a perdonar y salvar y me iba a llevar por un camino de felicidad y de bendición. Y sí es cierto, hasta cierto punto. El problema es que si el hombre no entiende primero su condición espiritual de pecado, ¿cómo va a tener en estima correcta la gracia de Dios, hermano? ¿Cómo? Y mira que muchos de nosotros, a pesar del método evangelístico que se usó, Dios por encima de ese método nos trajo a convicción. Y aquí estamos por su gracia. Pero hoy, hermanos, que mucha gente ha leído la Biblia, conoce de la Biblia, cree que conoce de Dios. Hermano, el Dios te bendiga, Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso para ti, ya no impacta. Ya no, hermano. Antes sí. Hace 30 años, 40 años que nos dijeran, Dios te ama. Ay, uno dice, pero ¿por qué me amas si yo soy malo? Pero ahorita, hermano, la gente da por sentado que Dios los ama. Entonces ahora tienes que decirle, Dios te aborrece y te ha condenado al infierno. Claro, díselo de forma sabia. Díselo de forma sabia. Pero ellos necesitan saber, hermanos, que por causa de su pecado, ellos están muertos espiritualmente y si mueren sin Cristo, morirán eternamente. Ellos ya no necesitan ser convencidos de que Dios los ama. Necesitamos convencerlos, bueno, no nosotros, Dios a través de su palabra y su espíritu, de que ellos están condenados y que Dios los aborrece por su pecado. ¿Sí, hermano? ¿Cierto? Exacto. Eso es lo que necesitan escuchar hoy nuestros hijos, nietos, vecinos, compañeros de trabajo, personas cercanas a nosotros, porque ellos dan por sentado que Dios los ama. No te digo que todos piensan que se van a ir al cielo. Toda la gente piensa que al morir todos se van al cielo. Sí, sí. No hace tanto el hermano Félix y yo estábamos predicando por aquí, por esta calle de allá, y nos topamos con una muchacha, ¿se acuerda, hermano? Que decía ella, yo le hice la pregunta, si tú murieras hoy, ¿a dónde crees que irías? Y ella dijo, al cielo. Me extrañó y le dije, ¿por qué crees que irías al cielo? Pues es que todo el mundo se muere y se va al cielo, ¿no? O sea, ya dan por sentado que toda la gente se va al cielo al morir. Y yo le tuve que decir con amor, ¿verdad? Y con verdad que no era así, ¿verdad? O sea, esa es la situación, hermanos. La gente está confundida en esa parte, en esa área. Por eso necesitan conocer la verdad. Antes había que tratarles de que ellos creyeran que Dios les amaba tanto que quería perdonarlos. Ahora necesitamos decirle que Dios los aborrece tanto que quiere perdonarlos. Fíjate, hermano, cómo han cambiado las cosas. En su amor quiere perdonarlos, ¿verdad? Pero porque los aborrece por causa de su pecado. Ay, Señor, cómo cambian las cosas. Bueno, termino con esto. Los predicadores fieles deben proclamar siempre las demandas de la ley de Dios antes de proclamar la gracia del Evangelio. Una persona que no se ve a sí misma como un pecador perdido y sin esperanza, no podrá ver su necesidad de un Salvador. Son muchas las personas que no están dispuestas a ser limpiadas de sus pecados, porque piensan que no los tienen. Entonces, pero aún así llegan a reconocer su condición porque, ellos no llegan a reconocer su condición porque aman su pecado y no quieren rendir sus vidas al señorío de Cristo. No quieren. ¿Cómo que Dios me va a mandar o va a guiar mi vida, mis pasos, mis pensamientos, mis palabras?
No. ¿Verdad? Entonces, hay quienes al ser confrontados con su pecado, ciertamente, hermanos, vas a darte cuenta que al saberse condenados, al saberse perdidos, al saberse dignos de la ira de Dios, se van a arrepentir y van a creer, porque no todo es pérdida, hermanos. Va a haber personas que Dios va a preparar sus corazones a través de su Espíritu Santo para que al conocer la verdad sean libres. Van a venir a la luz, hermanos. ¿Ah? Así como muchos evitan ir a la luz porque sus obras son malas, va a haber quienes, hermanos, van a anhelar encontrarse con la luz, que es Cristo. ¿Ah? Pero necesitamos hablarles con la luz de la verdad de la palabra de Dios para que ellos se encaminen hacia la luz verdadera, que es Jesucristo. Y esa es la esperanza que debemos tener, hermanos. Por lo tanto, la ley no produce pecado, ni tampoco la muerte, pero sí sirve para llevarnos a Cristo. Que Dios les bendiga.